Es un gusto en este día poder compartir con ustedes la porción que correspondería tomar en este estudio que estamos haciendo de la epístola de Primera de Pedro. En concreto, hoy vamos a leer y meditar brevemente sobre Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre Santo y Celestial, que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra unja mis labios, Señor, y nos prepare para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Por supuesto que es una palabra ciertamente controvertida en el momento social que estamos viviendo. Y de buena gana a veces uno diría, bueno, este pasaje lo pasamos y pasamos al capítulo 8, al versículo 8. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y los principios de Dios son siempre buenos. En su libro El matrimonio, un camino para dos, Josep Araguás habla que en sus reuniones de terapia surge siempre la discusión en los matrimonios y la pregunta es ¿quién manda en el matrimonio? Y él dice que siempre intenta llevar a otra pregunta cuya respuesta tiene un proyecto mucho más hermoso y mucho más fructífero. Es ¿qué puedo hacer para que la persona a la que amo siga creciendo a lo largo de la vida? ¿Qué puedo hacer para que la persona que amo siga creciendo a lo largo de la vida? La propuesta es clara. El poder de cada uno de los miembros de una pareja debe ser ejercido en provecho de la persona a la que amo, en ningún caso para perjudicar o para hacer daño. Pedro, en este pasaje, el capítulo 3, siempre viene después del 2, por lo tanto viene de un contexto. Está hablando del sometimiento, el sometimiento al rey, sometimiento a los gobernantes, sometimiento a los patronos, y en ese mismo contexto ahora viene al tema de la familia, y también en eso tenemos que estar sometidos. Pablo lo dice en Efesios, someteos los unos a los otros. Por lo tanto, en ese contexto tenemos que ver que ahí continúa esto. Luego el contexto habla de situaciones. Lo que ocurre es que en el tema del matrimonio siempre pueden surgir a veces suspicacias por abuso de poder, por un machismo malentendido o por un feminismo que está fuera de los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo importante cuando aquí dice estad sujetas es definir bien qué es la sujeción y qué no es la sujeción. Por ejemplo, sumisión o sujeción no es estar de acuerdo en todo lo que dice el esposo. Aquí vemos claramente que la esposa había creído. Dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus esposas. Está hablando de un esposo que había oído el Evangelio, pero que él no había creído. Por lo tanto, la esposa ha tomado una decisión independiente de la decisión del esposo. Sumisión no es no poder pensar, que me digan lo que tengo que hacer, no. El esposo había decidido no aceptar a Jesús y la esposa había decidido sí aceptar a Jesús. Ella tenía su manera de pensar, su manera de decidir y su propio propósito. La sumisión no es decir, bueno, mi esposo no tiene nada que cambiar, yo tengo que estar sujeta, él es así, tengo que aceptarlo. No. Sumisión es, él necesita a Cristo,
Él necesita tener la salvación y por lo tanto yo voy a someterme a la palabra de Dios, a someterme a la voluntad de Dios, a someterme a los principios de Dios para que por mi conducta y por mi ejemplo Él llegue a conocer la palabra de Dios. Él necesita cambiar y su misión en este caso también es llevarle a Él ese cambio. Y su misión en ningún caso tiene que suponer poner al esposo por encima del Señor. No es que yo no puedo hacer esto que me pide el Señor porque mi esposo no quiere. No. Sara, que es el ejemplo que nos pone aquí en el versículo 6, Sara llamándole Señor, llamaba Señor a Abraham, pero un Señor con minúscula. Al Señor con minúscula es al que se debía obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por último, sumisión en ningún caso significa temor, en ningún caso, sin temer ninguna amenaza. El miedo nada tiene que ver con la sumisión. De aquí nos habla el apóstol Pedro, ¿no? La sumisión está claramente hablando en este pasaje de la relación y la sumisión que tenemos que tener con el Señor. Nuestra obediencia a la palabra de Dios con el fin de ganar a otros para Cristo. No con grandes palabras, no con grandes mensajes, sino fundamentalmente con un testimonio fiel y vivo del Evangelio. Que nuestra vida, como dice el versículo 4, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que mi vida sea de grande estima delante de Dios. Y el ejemplo de Sara es el ejemplo claro de una mujer con criterio, con opinión, pero que también estaba sujeta a su marido. El versículo 7 es la parte que habla del esposo, pero empieza de una manera muy contundente. Dice, vosotros maridos igualmente. Es decir, todo lo que he dicho antes, para vosotros maridos es lo mismo. Vosotros también tenéis que estar vestidos de una forma honrosa, vosotros también tenéis que cuidar la vida interna, vosotros también tenéis que amar, tenéis que respetar y tenéis que buscar el ganar a vuestras esposas para el Evangelio y para Cristo. En ese momento histórico, si el esposo se convertía, automáticamente la esposa tenía que seguirle y los hijos. Pedro dice que no, que hay que ganarlos para Cristo. Y ganarlos significa el conquistar, el conseguir que ellos lo hagan de una manera voluntaria. Dice, vivid sabiamente, con sabiduría, dando honor a las mujeres. No es que las mujeres van a ser honorables porque nosotros les demos honor. Proverbios 31:25 dice claramente, fuerza y honor son su vestidura. La mujer ya tiene su honra y la mujer tiene su honor y la mujer tiene su fuerza y en muchos casos, en muchos aspectos, una fuerza superior incluso a la de los varones en muchos momentos de la vida. Y en esos momentos lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer el honor e honrar a esa mujer y nunca subestimarla, tratarla como es, una mujer fuerte y una mujer que necesita y que merece porque ella es una mujer honorable. Y es verdad que aquí dice como a vaso más frágil y a veces se ha malinterpretado que este vaso más frágil indica un nivel inferior en lo moral o en lo espiritual o intelectual. En ningún caso. Cuando aquí habla de vaso más frágil, está hablando del cuidado que tenemos que tener con la esposa, porque es algo precioso que el Señor nos ha dado y algo precioso de lo cual tenemos que cuidar como cuidamos las cosas que más valor damos y que con más cariño tratamos en nuestra vida. Y lo que más cariño tenemos que tratar es nuestra esposa y nuestra familia, evidentemente. Por lo tanto, como vaso frágil, algo que tiene que seguir creciendo, algo que tiene que ir aumentando a lo largo de la vida. ¿Qué puedo hacer para que la persona a la que amo siga creciendo a lo largo de la vida? Pues poner la esperanza en Dios. Poner la esperanza en Dios. Sometidos a Dios, sujetos a la palabra de Dios, esposo y esposa, van a hacer que el otro y la otra crezcan. Que el otro y la otra desarrollen ministerios, desarrollen capacidades, desarrollen condiciones, desarrollen proyectos en la vida. Porque no ponemos nuestra esperanza en que mi esposa me apoye, en que mi esposo, sino nosotros desde nuestra confianza en Dios apoyamos y proyectamos
ese deseo de crecimiento en nuestra esposa. Una esposa fuerte dice que se ríe hasta de lo porvenir. Nadie podía pensar en la situación que estamos viviendo, ¿no?, de confinamiento, pero sin embargo las esposas consiguen que en las casas ahí esté todo ordenado, todo ubicado, y muchas veces los hombres nos encontramos más perdidos en estas situaciones. Un creyente fiel es un creyente que ama, que honra y que ora por su esposa para ganarla más y más para Cristo. Una esposa fiel es una esposa que ama, que honra y que ora para que su familia no tenga escasez de ningún bien. Que el Señor nos ayude a someternos unos a otros, desde la palabra de Dios, a someternos a nivel personal, no en un sometimiento negativo, sino en un sometimiento para que el otro crezca y se desarrolle. Padre Santo y Celestial, ayúdanos a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme unos temas de oración. Orar por las familias de la iglesia, por los esposos, por las esposas, por los hijos. Orar por los matrimonios que están cojos, que uno de los dos no ha aceptado todavía al Señor, para que el Señor los una en esa unidad. Orar por nuestros gobernantes, por nuestros políticos, por los líderes de nuestra iglesia. Orar por nuestro testimonio, que en este tiempo nuestro testimonio sea vivo y eficaz, y orar por los sanitarios, por las personas que nos están atendiendo y cuidando, policías, personas de supermercados, de farmacias, de hospitales, y por los enfermos, para que el Señor sea glorificado en todo ese tiempo. Que el Señor les bendiga y ganas de abrazarles a todos. Amén.